Hola, ¿cómo te sentís hoy? ¿Con muchas ganas de tejer un proyecto tejeril? Te habla María Eugenia. En este video te voy a mostrar con detalle cómo tejí esta carterita que estás viendo. Y te voy a dar un trucazo para que vos lo hagas en tus propios tejidos al momento de tejer la tira y te quede muy segura. La llamé bombón por su forma redonda. Comencé a tejer un scrumline circular en color naranja con hilo de algodón rústico. Es este que te estoy señalando con la flecha. Tejí un par de vueltas y le intercalé el color rojo, que también es de algodón rústico y de igual grosor que el color naranja. Y así fui tejiendo las vueltas hasta que obtuve el tamaño de scrumline que quería. Le coloqué hacia un lado un botón tejido como cierre. Está realizado con una lana delgada en color gris oscuro. Es muy suave al tacto, lo que me pareció genial para sumarla al hilo rústico. Este color le aporta carácter al diseño, mientras que al tacto es súper agradable. Una combinación perfecta. Date el permiso de mezclar texturas en tus proyectos. Si te fijaste en el video, los tres colores están colocados en todo el tejido de manera estratégica para una armonía total. Fíjate bien, la solapa y el botón están tejidos con el mismo hilado y en ambas caras del trabajo también aparece la lana gris. ¿Viste? Todavía no la emprolijé. Tengo que esconder las hebritas sueltas. Si el video te parece interesante, déjame tu like y un arco iris en los comentarios. Así se ve por dentro. Como está tejida en punto bajo o medio punto, se podría no forrar. Pero ya sabes, a mí me gusta forrar este tipo de trabajos. Me parece que le da mejor terminación. Te invito a pasear por mi canal Inspiración Free From Crochet y veas los videos que fui subiendo. Ahora te voy a contar el trucazo para agregarle de una manera muy segura la tira a la cartera. Acá te estoy mostrando en primer plano la combinación que hice de colores. Combiné el hilado gris oscuro y el hilado rojo. Son de diferentes grosores y de diferentes texturas, pero a mí me resulta muy interesante esta mezcla. Esta tira la tejí con puntos bajos o medios puntos en dos colores, gris oscuro y rojo. Ambos hilados totalmente diferentes en el grosor y en la textura. Acá comencé a tejer la tira de la cartera. Sí, la comencé a tejer en la parte de abajo. De esta forma me pareció que iba a tener una mayor seguridad. La flecha te está indicando exactamente el comienzo con el color rojo. Te invito a suscribirte al canal si todavía no lo hiciste, para estar notificado de los próximos videos que iré subiendo al canal. Seguí tejiendo con este color sobre el cuerpo de la carterita. Cuando llegué al borde, continué haciendo cadenetas al aire. La cantidad que hagas depende de la longitud que quieras tener en la tira. Te aconsejo que te midas desde el hombro hasta el largo que te sientas cómoda. Yo hice lo mismo para calcular el largo. Bueno, como te conté, hice cadenetas al aire hasta llegar al otro extremo del bolsito y empecé a tejer de igual manera que cuando comencé la construcción de la tirita. Fíjate cómo se ven sujetos los puntos por dentro. Cuando llegué a la altura de donde había comenzado, la crucé y la continué 2 hileras aproximadamente más abajo y continué tejiendo hasta encontrarme con las cadenetas que había hecho al aire. Le tejí sobre cada cadeneta un medio punto y así toda la tirita completa hasta el otro extremo. De igual manera comencé con el color gris. Por debajo de la cartera tejí en relieve todo hasta el extremo de la cartera y sobre la tira roja comencé a tejer un medio punto en cada punto, pero esta vez en color gris. Y así también en toda la tira hasta el próximo extremo. Continué con el cuerpo y perdí
la hebra en la parte de abajo del bolsito. En el próximo video te muestro cómo hice el botón.